México y en el mundo. Síguenos los martes y jueves en punto de las 9:30 de la noche en nuestras redes sociales. Horizonte Utópico, la nueva forma de ver la noticia. Somos Periodismo de Análisis. Cinépolis Galerías Acapulco presenta Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Hola, Horizonte Utópico, programa número 54. Muy buenas noches. En esta noche todavía de tensión por el sismo que ha sacudido a los estados del centro del país y que todos sabemos lo que nos ha hecho pasar. Pero hay una nueva coyuntura y no es para menos. Los diputados, senadores, han indignado a la población. Ahora sí, la gente está molesta, muy molesta con estos, entre comillas, ahora mismo representantes de la sociedad que han desaparecido en un momento crítico, en algo tan sensible, tan fuerte emocionalmente para la población, especialmente para los de la Ciudad de México. Cristian, te saludo, buenas noches. Domingo, ¿cómo estás? Te saludo también con gusto y a todos nuestros amigos de Horizonte, un cordial saludo para ustedes. Y sí, es un tema muy importante y tiene que ver con el tema de los sismos, Domingo. Sí, me gustaría, si ustedes me lo permiten, hacer un poquito de historia para comprender este momento crítico para los senadores, los diputados y los partidos políticos también, y el Instituto Nacional Electoral también, que ahora sí han hecho enojar a gran parte de la población mexicana. Y me uno, no es para menos, desde hace mucho esta partidocracia ha abusado, desde hace mucho la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de diputados y senadores han gozado de privilegios que no van con la realidad del pueblo mexicano. Bien, cuando en 1985, un 19 de septiembre, ocurre el terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter y que hizo lo más espantoso que ha vivido la Ciudad de México, demostró el gobierno federal y en aquel tiempo el regente que estaban muy lejos de la sociedad. Quedaron inmovilizados y solamente la ciudadanía se pudo organizar por sí misma para rescatar, para solucionar el gran reto que era en esos momentos las consecuencias del terremoto. Miguel de la Madrid Hurtado estaba muy lejos de entender lo que ocurría, no solamente con los edificios y las casas, sino con el dolor de la población. Se atrevió a despreciar la ayuda que otros países ofrecían a México en aquel momento. Entonces hubo un impasse en ese momento. La población se aparta, la población ahora sí castiga al gobierno federal y desde entonces surge una verdadera alternancia al poder clásico que era en aquel tiempo el PRI. Por eso, al poco tiempo, la Ciudad de México se hizo la ciudad más izquierdosa, valga la expresión, más de izquierda políticamente hablando del país. Desde que hubo elecciones libres, competitivas, solamente el PRD había ganado y ahora Morena. Entonces, esto demostró que cuando la población se une,
que cuando la población se enoja, las cosas cambian. También es bueno recordar que desde entonces, en los 80s, empezó verdaderamente las políticas en cuanto a la protección civil. Fue con el volcán Chichonal en Chiapas, en 1982, con la explosión en San Juanico en 1984 y en el 85 el terremoto de la Ciudad de México, que se empezó a procurar la protección civil. Pero en ese 1985, Miguel de la Madrid y sus instituciones no estaban capacitadas, repito, para atender esa catástrofe. Lo menciono, hago mención de esto porque la sociedad no fue la misma. Igual, en gran medida, está ocurriendo en estos momentos. Ya no es el presidente Peña Nieto, que bueno, ha hecho lo posible, tampoco el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, no es con ellos la cosa en esta ocasión. En este momento, la población va en contra de los diputados y de los senadores que han mostrado muy poca moral, es decir, se han escondido, no han querido acercarse a la población, no han querido justificar el llamarse representantes de una parte de la población, y la gente no les está perdonando. Ahora mismo en las redes sociales el ataque es contundente y estoy seguro que existirá un aprendizaje significativo. Las cosas entonces van a ser diferentes, muy probablemente lo van a hacer con los senadores y los diputados que mal han actuado. ¿A qué me refiero con un conocimiento significativo? Es aquel que te permite cambiar tus conductas. Es el conocimiento significativo, aquel que te hace aprender y modificar para bien tu comportamiento. Entonces es muy probable que ahora sí los manejos de millones de pesos, Cristian Navarrete nos ha hecho el favor de juntar el dato duro, las cifras, para darnos una idea de lo que hablamos. Cristian, ¿puedes por favor empezar a decirnos las cantidades que maneja el INE, que manejan los partidos? Claro que sí, Domingo. Les comento para nuestros amigos también que para las elecciones del próximo año se han destinado 6,778 millones de pesos para los partidos políticos, distribuidos por partido de la siguiente manera. Para el PRI van a destinar 1,689 millones de pesos. Para el PAN, 1,281. PRD, 773 millones. Morena, 650 millones. Partido Verde Ecologista, 578 millones. Movimiento Ciudadano, 537 millones. Nueva Alianza, 419 millones. Encuentro Social, 398 millones. PT, 376 millones y 42,963,332 pesos son destinados para las candidaturas independientes. El dato, Domingo. Bien se dice, a veces en tono de burla, que la democracia mexicana es la más cara del mundo. Cuesta muchísimo un voto en México. Los mismos dirigentes de partidos y los consejeros han dicho que este es el presupuesto más alto y caro en la historia de los partidos políticos y del país. Es el más caro y más elevado. Bien, no solamente los diputados y senadores de la República se han apartado de esta desgracia. Muchas veces la presencia lleva una connotación moral. Solidarizarse, pero en persona, no solamente en palabras o en las redes sociales, sino hacer uso de la presencia para motivar, para demostrar que son personas sensibles y que son capaces de compartir muchas veces el cansancio, las emociones, la ayuda con sus dos manos a la población. Entonces, nos encontramos que esta partidocracia, que significa un abuso de la función de los partidos en México, ha cansado, ha colmado a la población. Se inició
una polémica porque Andrés Manuel López Obrador, el Peje, dijo que iba a destinar 41 millones de pesos para los afectados y el INE dijo que lo iba a castigar. Palabras más, palabras menos, entre amenazas y rebeldía. Hoy se ha modificado. Hoy dice el INE que siempre sí va a haber algún mecanismo para solidarizarse ante la presión social. Entonces, qué pena que los partidos se enriquezcan de tal forma. Se ha dicho que uno de los grandes negocios hoy en día es ser político, es ser de algún partido, y se ha dejado a un lado el empresariado, la industria, la profesión para dedicarse, y qué pena, a la política, porque la política debería de ser, o el funcionario o el burócrata, deberían de ser de las profesiones, de los actos más nobles que pueden existir, porque al final de cuentas simboliza el servir al prójimo, el ser útil para la humanidad, pero no que sea un sinónimo la política para un acto egoísta y de avaricia, como ya se empieza a identificar. Yo quiero decir algo con respecto al INE. Ustedes recordarán que hace algunos años se llamaba IFE. Muy bien. El IFE en el 2005 y 2006, en el 2005 tenía una credibilidad del 75%. Recuerdo muy bien, era Ugalde el presidente del INE, del IFE. Recuerdo muy bien que era la institución con mayor aceptación en México. Después de lo desasiada de las elecciones entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, etcétera, cayó tanto la credibilidad que llegó casi al 40%. Es decir, prácticamente perdió el 50% de la credibilidad. Y estoy seguro que en estos momentos se encuentra en esas circunstancias. Una institución que no tiene credibilidad no sirve para nada, y menos una institución política. La materia prima del político, la materia prima de una institución política es precisamente la credibilidad. Un carpintero no puede trabajar sin la madera. Un político no puede trabajar sin la credibilidad. Entonces, menudo problema tienen los diputados, los senadores y el INE. A ver cómo se reconcilian con la población que tan necesidad está de recursos y de respeto. Cristian. Domingo, pero si me permiten hacer un comentario adicional al presupuesto que manejan para los partidos políticos, en el portal de Animal Político en agosto hace da un punto de vista particular, porque comenta que el año que viene va a haber elecciones también estatales en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¿A dónde quiero dar con esto? Y viendo un poco la información que manejaba Animal Político, es que aparte del presupuesto de más de 6,000 millones, se les va a asignar también por estados a los partidos. Más todavía. Wow. Animal Político hace ese análisis y comenta que como en esos estados va a haber elecciones, se les va a asignar un presupuesto adicional todavía a lo que ya se les dio. Y haciendo los cálculos, ellos manejan que sería entre más o menos 5,130 millones de pesos más para los partidos políticos el año que viene. Sí. Entonces estamos hablando de casi el doble de lo que tiene o de lo que se maneja o se ha manejado, de más de 6,000 millones de pesos, Domingo. Sí. Oye, no sé quién lo dijo por ahí, pero no se vale que en México existan más de 53 millones de pobres y partidos y políticos muy ricos. Creo que es una burla, creo que no se vale, y menos cuando demuestran un descaro, un desinterés en los momentos más críticos que puede estar pasando una nación. Por eso bien decía que la política es una herramienta, es un recurso, es un instrumento, y que si estos desaparecen, no están devengando por lo que se les paga. Ahora es cuando deberían de demostrar de qué están hechos. Y bueno, a ver qué discurso, será interesante ver hoy, mañana, qué discurso es el que van a utilizar para justificar este mal comportamiento, este desinterés por la población mexicana. Y no solamente me refiero
a la Ciudad de México, también a Puebla, al Estado de México, a Morelos, a Oaxaca, a Chiapas y a una parte del Estado de Guerrero. Cristian, me mandas a un corte. Vamos a un corte, Domingo, regresamos en un momentito más, vámonos con nuestros patrocinadores. Muy bien. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Estás escuchando Horizonte Utópico con Domingo Canales. No te desconectes. En un momento continuamos. Ahora Horizonte Utópico y Cinépolis Galerías Acapulco te invitan a ti al cine. Es muy fácil ganar. Tómate una foto solicitando tus boletos a través de una cartulina, una hoja de papel o en lo que tú quieras. Debe de llevar hashtag Horizonte Utópico, hashtag Cinépolis Galerías Acapulco. Y súbela a los comentarios de esta publicación de Horizonte Utópico. Detalles del corazón, desayuno sorpresa y algo más. Horizonte Utópico, estamos de vuelta en este programa número 54. Estamos hablando de esta coyuntura entre la sociedad y los diputados, los senadores y los partidos políticos que han dado una muy mala imagen a la sociedad. Y es que la ética y la política deben de ir juntas. Se deben de juntar siempre y cuando busquen aquellos ideales que dignifiquen al ser humano, que tengan que ver con democracia, que tengan que ver con justicia, que tengan que ver con igualdad, que tengan que ver con el respeto. Y hoy en día estos políticos se han alejado porque les ha faltado sensibilidad, les ha faltado el respeto, esos valores esenciales en el quehacer de la política. Cristian Navarrete tiene una información, tiene datos por demás interesantes para comprender todo esto que seguramente va a cambiar la forma de ver la política en el país, así como ocurrió en 1985, aquel 19 de septiembre. Cristian. Gracias, Domingo. En redes sociales circuló o está circulando una información para apoyar o firmar una petición que se está realizando en Change.org, que propone que se destine parte del presupuesto a los partidos políticos y destinarse para la reconstrucción de los estados donde hubo daños y afectaciones por los sismos. Sí. Y si nos vamos un poquito a las cuestiones políticas, en un momento, tú lo mencionaste antes del corte, Andrés Manuel López Obrador dijo que iban a destinar el 20% del presupuesto que tiene el partido Morena, sí, para apoyar a las personas o a los lugares donde sufrieron afectaciones. Lo que sigue después es muy interesante porque también Armando Ríos Peter había propuesto que fuera el 50% del presupuesto total de los partidos políticos, y en alusión a las declaraciones de Armando Ríos Peter en su momento, allá por septiembre, apenas hace unos días, el 15 de septiembre, Eduardo Uchim, ex consejero electoral, había dicho que no le competía al INE quitarle a los partidos políticos, sino que los mismos partidos políticos tenían que renunciar a esa parte y ya se regresaría o no se les entregaría a lo que renunciasen, para que ellos fueran los que se encargaran de dar a la área correspondiente la cantidad que ellos renunciaran. Y a lo que voy es a lo siguiente: un espacio donde los partidos políticos no han mencionado nada, pero hoy precisamente sale... Ante la presión. Ante la presión hicieron mutis, ¿no? Ningún partido político, ni en Twitter, curiosamente, desaparecieron todos de los medios, pero ya hoy sale en conferencia, declaraciones ante medios, el dirigente a nivel nacional del PRI, Ochoa Reza, ya dijo que se va a destinar o van a renunciar al 25% de su presupuesto que tienen como partido político, que son cerca de 258 millones de pesos, 25%.
el 20 había propuesto Andrés Manuel López Obrador, y esto para mi punto de vista ya se está volviendo político. Si quieren realmente ayudar, ¿por qué no ser el 50% o más del 50%? Porque si nos volvemos a lo que te comenté antes del corte, a lo que les comenté, en los estados también van a asignarles presupuesto. Sí, son partidas millonarias, dicen líderes de opinión en sociología, en política, que si este país realmente se puede hablar de democracia, porque ya hay sociedades que han desarrollado a tal nivel que hablar de democracia es acabar con la pobreza. Entonces, un país que tiene 53 millones de pobres, 11 millones en extrema pobreza, con partidas al INE de 6.778 millones de pesos y a los estados de 5.130 millones de pesos, resulta una locura, resulta algo que no tiene que no es racional, ¿no? ¿Cómo entender esa situación? Y bueno, aquí mañana, me va a encantar mañana ver los medios de comunicación, cómo se expresan, qué dicen con respecto a este impasse de este tipo de políticos ante la presión de la población, que ahora sí se está haciendo escuchar, sobre todo en las redes sociales, también en los medios electrónicos tradicionales, y eso parece que es una ola importante para modificar lo que a todas luces es una injusticia por parte de esas instituciones. Cristian. Y no nada más deberíamos de manifestarnos por el presupuesto que tienen los partidos políticos. Faltan magistrados, faltan funcionarios que tienen salarios de más de 100,000 pesos al mes, que sí, también deberíamos de exigirles, o debemos de exigirles también, porque al final les estamos pagando nosotros, que también contribuyan con no 2 días, no 3 días, con más días de salario, porque es una aberración lo que ganan, y incluyendo regidores también que tienen una partida especial para obras. Entonces también todo eso se debe de tomar en cuenta. Fíjate que acabas de mencionar algo que es clave. El dinero es de la población, el dinero es nuestro, no es de ellos. Nosotros como sociedad nos hemos desligado de ese manejo, de esa forma en que ellos organizan el dinero, y al final de cuentas nos pagan muy poco, ¿no? Nos pagan con una forma de desprecio. Hay que recordar también que esta verdadera partidocracia en la que está organizada el país, que significa un abuso de la burocratización de los partidos, donde ellos mandan, donde ellos organizan prácticamente toda la vida política del país. Los partidos políticos deberían de funcionar en base a las expresiones de los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, en la práctica no es así. Funcionan en base a sus propios intereses, y siempre son las cúpulas las que tienen el control y el poder de estos partidos. Y entonces estos partidos, a la hora, por ejemplo, de trabajar la democracia, la manejan de una manera un tanto perversa, porque mandan a sus propios representantes al INE a manejar este instituto electoral. Es decir, siguen estando los partidos dentro de el arbitraje por las elecciones, por las competencias electorales, por la forma de organizarse, y eso tiene que ver con los gastos, y también tiene que ver con la manera en que van intentando desarrollar una democracia que al final de cuentas es muy pobre o es bastante imperfecta. Cristian. Y al final, después de lo que tú comentas, ¿dónde queda la democracia? Bueno, la democracia, recordemos que se va construyendo, pero no se construye así como lo hemos hecho en México. En México la democracia se construyó de atrás para adelante, o se empezó por la cola y se ha querido terminar por la cabeza. ¿A qué me refiero? Que en 1988 se inician competencias electorales fuertes, sólidas, pero sin un árbitro. Entonces se ha seguido alimentando la competencia electoral, pero sin que haya árbitros que sean verdaderos, que sean justos, que sean imparciales. Y por ello nos encontramos al final de cuentas, cuando el país se enfrenta a estos retos, nos encontramos con estas posturas egoístas, estas posturas hasta cierto punto irracionales, y que solamente enervan a la población. Cristian.
No, y es importante también que uno como ciudadano sigamos levantando la voz, porque es ilógico que sigamos permitiendo que los partidos políticos, que las cúpulas de poder sigan haciendo de nuestros recursos lo que quieran, gastarlo en lo que quieran. Y me quedo con una parte que dijeron en su momento, que no podían aportar o ellos destinar el dinero que tienen presupuestado para sus partidos, porque eso no está permitido. Tampoco está permitido que lo utilicen para otras cosas y lo hacen. Tampoco está permitido que se enriquezcan con el dinero del pueblo, con lo que se les destina para ocuparlo a favor de nosotros, y lo hacen. Claro. Y aquí estamos hablando de que ayuden a quien más lo necesita. A quien más lo necesita bajo estas situaciones de los sismos que se han presentado y los huracanes. Claro. Bueno, esto demuestra también que la democracia que vamos construyendo necesita nuevos mecanismos de transparencia, nuevos mecanismos de rendición de cuentas, nuevos mecanismos de hacer mucho más digno la práctica política, mucho más digna la manera de canalizar los recursos económicos sobre todo. ¿Algo más, Cristian? Sí, y hacerles una petición a nuestros amigos de Horizonte Utópico que tenemos perdidos una foto que subimos hace un rato en Facebook, aquí mismo en nuestras redes sociales, que si han visto a nuestros diputados y senadores, por favor, es importante que los localicen para que se pongan las pilas, porque parece que se los tragó la tierra, no aparecen. Sí, es una vergüenza y han hecho que reflexionemos qué vamos a hacer en un futuro con la mala función que han venido desempeñando últimamente. Cristian, me despido. Domingo, como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo. Saludamos a nuestros amigos, pásenla bien y por favor hay que ayudar con lo que puedan, lo mínimo. Ya saben que poquito a poquito se puede ayudar bastante a las personas, a nuestros hermanos mexicanos que están en una situación muy difícil en algunos estados. Domingo. Horizonte Utópico, muchas gracias por la atención, muy buenas noches y hasta pronto. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.